Fuerteventura, la mañana. El Estado de Canarias firman un convenio por el que llegan 42 millones de euros adicionales a las islas para la inserción de personas desempleadas que componen los colectivos de difícil acceso al mercado laboral. Una importante inyección económica para revertir las cifras del paro y dar una oportunidad a quienes apenas tienen la esperanza de volver a trabajar. Hablamos de este asunto con el consejero de Empleo del Cabildo de Fuerteventura, Rafael Páez. Buenos días. Muy buenos días. Y está acompañado también del coordinador de programas de empleo del Gobierno canario, Antonio Ojeda. Buenos días. Buenos días. Bueno, buena noticia, ¿no? 42 millones de euros de más para empleo es una buena noticia. ¿Cómo se van a repartir estos millones y a qué colectivos va a afectar? Sí, el colectivo, como bien decías, va dirigido a las personas que tienen difícil inserción laboral. En principio, los fondos se repartirán en programas de formación en alternancia con el empleo. Otra parte irá a convenios con distintas corporaciones locales. Y otra parte irá a personal que necesitamos para coordinar todos esos fondos adicionales. Pero eso es la parte más pequeña, más mínima, ¿no? Lo fundamental de estos 42 millones irían dirigidos a estos colectivos de personas desfavorecidas. Pero ahí enclavamos personas mayores a partir de una cierta edad, 45-50 años, que están desempleadas. Entiendo también familias cuyos ingresos pues no garantizan una supervivencia, ¿no? ¿Podría determinar o especificar mejor a qué colectivos está dirigido? Sí, en realidad en gran parte estará dirigido a familias que ahora mismo no tienen ningún tipo de recurso. Que no tienen ingresos económicos, solo viven de las ayudas públicas, sí, y que necesitan un ingreso, ¿no? Son los que tienen prioridad. Sí, y la otra parte irá a los programas mixtos de empleo-formación, fundamentalmente, y ya más que nada a mayores de 30, porque entendemos que los menores de 30 a través de los programas de garantía juvenil ya tienen fondos suficientes. Pero vamos, si estudiando cualquier realidad concreta de algún sitio concreto hay que variar el criterio, pues se variará. Se variará. Muy bien. ¿Qué requisitos necesitan estas personas? ¿Tienen que estar demandando como demandantes de empleo? ¿Tienen que constar? Porque uno de los problemas es que la gente deja de actualizar el listado del desempleo, ¿no? Del INEM, del Servicio Canario de Empleo, porque bueno, ya se cansa de no recibir ninguna llamada, ninguna oferta, y llega un momento en que las personas pues no están al tanto de esa actualidad. Es importantísimo que para poder beneficiarse de estos programas se inscriban en estas oficinas de empleo. Más que importantísimo, es imprescindible. Es imprescindible, si no, no les va a llegar. Absolutamente imprescindible. En cualquier caso, tú me vas a permitir que discrepe. Antes mismo estábamos hablando de un caso que sucedió hace poquito, donde llamamos a 1.800 personas para conseguir 190 plazas. Y no lo conseguimos. Y hemos tenido que certificar que no tenemos más demandantes. O sea que estamos hablando de gente muy joven, ¿vale? Yo le iba a preguntar pero también pasa, está pasando. Al propio consejero Rafael Páez, porque nos consta que ellos también están gestionando fondos que vienen en su mayoría de los fondos de desarrollo europeos, que están dirigidos precisamente a fomentar el empleo entre esos jóvenes que no están estudiando, no están trabajando y a los que es muy complicado llegar. Hay mucho dinero que se está perdiendo porque estas personas no están tomando la iniciativa y no están participando. ¿Qué se hace desde las administraciones públicas? ¿Qué se puede hacer? Pues hacer lo que estamos intentando hacer. Primero, coordinarnos con el Servicio Canario de Empleo, que es al final quien gestiona estos fondos, de estos acuerdos que se tienen, en este caso con
con el Gobierno de España, pero básicamente son fondos europeos que vienen para el empleo, muchas veces para sectores concretos de población, en su gran mayoría para el empleo juvenil, la gente joven. Pero sí es verdad que, como decía Antonio, después están las realidades de los territorios, ¿no? Y en el caso concreto de Fuerteventura, de los 8.008 desempleados que aparecen en el Observatorio de Empleo... 17%, 17,99 me parece que era el dato del ISTAC, ¿no? Estamos, sí, son unos 8.008 los que estaban en el de septiembre, en el Observatorio de Empleo de Canarias. Y de esas personas que supuestamente están en desempleo, por lo menos inscritas en el Servicio Canario de Empleo como demandantes, solo el 8% son menores de 25 años. Entonces, muchas veces vienen fondos, insisto, dirigidos a este sector juvenil, que, como decía Antonio, nos vemos con muchísima dificultad para dar cobertura y algunas veces hasta devolvemos los fondos porque no encontramos personas. Esto es una realidad que realmente la sociedad no conoce. Yo no sé si se sabe el esfuerzo que se hacen desde diferentes administraciones públicas, corporaciones también, por ejemplo, como la Cámara de Comercio, en el caso de Fuerteventura o en otros lugares, que se trabaja muchísimo por llegar a este colectivo y que realmente se está perdiendo dinero y muchas oportunidades. ¿Qué mensaje se lanzaría? Ya no sé si a los jóvenes, porque es complicado moverlos, pero quizás sí a las familias, a las personas que están en el entorno más cercano y que les tienen que de alguna forma animar a aprovecharse de unos recursos gratuitos, cuantiosos, que generan oportunidades y que se están perdiendo. Yo creo que es el mensaje que estamos haciendo todas las administraciones, por lo menos las que tenemos relación directa con la generación de empleo. La mayoría de estas aportaciones económicas son para desarrollar proyectos que son combinando, por un lado, el empleo, es decir, que puedan realizar tareas laborales, pero también llevan una parte complementaria muy importante de formación, en algunos casos para adquirir aquellos conocimientos que no desarrollaron en la enseñanza reglada, por lo que sea, porque los jóvenes dejaron de estudiar, y otras veces, aún llegando a un punto determinado de la formación reglada, se necesita de certificados profesionales para ejercer hoy en día una actividad. Hoy quien marca el poder trabajar o no poder trabajar, más que el conocimiento, como era antes, es el tener un documento que lo acredite. Y eso es lo que le decimos cada vez que llevamos a cabo proyectos de empleo a la gente joven, sobre todo, que si no se forman, si no tiene ese certificado de capacitación para desarrollar el empleo en el que se están formando, pues difícilmente van a encontrar empleo. Obviamente después está la realidad, y la realidad es que también hay que comprender que hay familias que están pasándolo mal y acceden directamente a empleos quizás de baja cualificación sin que se les solicite ningún certificado, porque las necesidades son las que son. Pero yo creo que ahí tenemos que estar unidos, no solo a la administración, sino también la parte empresarial. Y yo no digo no darle empleo, sino intentar también motivar para que la gente combine ese empleo con la formación. Pero es la motivación lo que falla, son los canales de comunicación que no se está sabiendo llegar a ellos. ¿Cuáles ustedes entiendo que habrán, cuando ven que los programas no pueden funcionar y que se encuentran unos escollos, habrá que hacer un diagnóstico para saber qué es lo que está fallando? Sí, yo creo que motivación, ¿no? Tenemos un ejemplo reciente, que lo estamos desarrollando precisamente en el Cabildo de Fuerteventura, el proyecto Cualifícate. Hemos conseguido fondos del Ministerio de Presidencia y Relación con las Administraciones Locales por 1.140.000 euros para formar en distintos módulos que tienen que ver con el sector que más demanda empleo, que es el tema de la hostelería, es decir, ayudantes de cocina, cocineros, recepción, alojamiento, restaurante y bar. Estamos desarrollando esos módulos formativos y una formación de este tipo, que si una persona lo fuera a hacer de forma privada, estamos hablando de 2.000 y pico euros, cerca de 3.000 euros, lo que cuesta esa formación, la estamos dando gratuita. Y además estamos incentivando, por eso digo que estamos incentivando a los jóvenes, en este caso, que es a quien van dirigidos, con 400 euros mensuales para que se formen y así todo no encontramos para cubrir todas las plazas. Entonces, yo creo que es un tema de concienciación, pero cuando hablamos de concienciación, ahí tenemos que intervenir todos y también tiene que intervenir, como digo, el sector empresarial y poner algún tipo de dificultad. Yo no digo dificultad, no sería la palabra, sino también motivar para que aquellas personas que puedan contratar, que no tienen cualificación, decirle, oye, complementa, porque dentro de poco no te voy a poder contratar a ti, tendré que contratar al que tenga el certificado
de profesionalidad, ¿no? Pero eso está ocurriendo porque el sector empresarial sigue demandando mano de obra más especializada que la que encuentra en las listas del INEM, y están trayendo gente de fuera cuando aquí hay un paro todavía importante. Exactamente. Ese es la pescadilla que se mueve. ¿No? Necesito trabajadores, no encuentro, pues los busco sin la cualificación, pues no los tengo aquí ahora en este momento, o traigo gente de fuera. Yo creo que ahí las administraciones tenemos también nuestra parte de responsabilidad, por eso, como digo, hemos puesto en marcha este proyecto bastante potente en cuanto a la aportación económica. Yo creo que es el de más volumen económico que ha hecho el Cabildo, por lo menos en este mandato, pero ya digo, es difícil después que las personas a las que van dirigidas pues lleven a cabo esa formación. ¿Y realmente tienen estos programas, aunque les den la cualificación, ese documento acreditativo que avala esa formación, realmente están los jóvenes preparados? Ahora ustedes habían formado a 195 jóvenes en el marco de este programa que usted dice, Cualifícate. ¿Es esa formación suficiente para cubrir la demanda del sector o hace falta más especialización, más hacer hincapié en los idiomas, por ejemplo? Vamos a ver, este tipo de formación, aunque son unos módulos que tienen un certificado de profesionalidad, como decía, pues estamos hablando desde ayudantes de cocina, cocineros, que eran cuestiones que demandaban el sector. Estamos hablando de alojamiento, estamos hablando del restaurante y bar. No es solo que se prepare única y exclusivamente para eso, sino que tienen módulos de formación añadidos, de enseñanza complementaria, donde el idioma es imprescindible. Es un módulo que bueno, está incluido en todo, pero después tienen también otra serie de módulos de habilidad, de capacidad para enfrentarse al cliente, al primer puesto de trabajo, saber comportarse. Todo ese tipo de cuestiones se incorporan dentro de lo que son la formación de estos módulos. Y yo creo que el nivel que se alcanza en estos proyectos, que yo creo que son de los más éxitos que tiene, por lo menos los que estamos haciendo con el Servicio Canario de Empleo, viene demostrado porque una mayoría yo creo que estamos en torno al 80% de inserción laboral, es decir, en algunos momentos, por ejemplo, tenemos un proyecto de formación en alternancia con el empleo, el Making Future, que va destinado a restaurante y bar. Algunas veces hemos contenido a los empresarios para que no se lleven los chicos antes de que terminen, porque bueno, en parte del proceso formativo hacen pues eventos junto con los empresarios y bueno, y ven que la capacitación y el conocimiento que tiene es muy importante. Pero bueno, ya digo que ahí hay que ser un poquito perseverante también con los empresarios y dejarlos que los alumnos terminen y tengan esa certificación. ¿Hay más comunicación ahora entre la parte empresarial y la parte pública a la hora de diseñar programas de formación acorde a las demandas que ellos realmente tienen? Porque pasa a veces, ¿no?, en diferentes sectores que parece que va, bueno, pues unos por un lado, otros por el otro, se forma gente que al final no cubre las expectativas o las necesidades. ¿Ahora se está acertando por medio de estos programas? Nosotros, por lo menos desde el Cabildo, lo estamos intentando. Todos los proyectos que desarrollamos, tanto propios como en colaboración con otras administraciones, como el Servicio Canario de Empleo, no es una invención ni del consejero, ni del presidente, ni de un técnico puntual. Se ha diseñado previamente un plan estratégico de formación, empleo e innovación que se aprobó en el Cabildo de Fuerteventura, donde se han determinado dónde tenemos que actuar y en esas acciones estamos actuando, porque no solo estamos centrándonos, que pudiera parecer, ¿no?, en personas no formadas para que se formen. Tenemos acciones que van, por ejemplo, dirigidos a titulados universitarios o de formación profesional que terminan y se encuentran en paro. Bueno, pues esas personas también tienen que insertarse. Bueno, pues hemos llevado, por ejemplo, proyectos en colaboración con la Fundación de la Universidad de Las Palmas, donde becamos a estos jóvenes para que estén trabajando durante casi un año en las empresas y en una mayoría muy importante, por las visitas que hemos hecho a las distintas empresas, luego se quedan trabajando. Yo creo que proyectos, cuando la Administración los desarrolla, tiene que ir precisamente encaminados a resolver pues, los problemas que hay en la sociedad. Vuelvo a insistir en el proyecto Cualifícate. Ese no fue un
una invención que sale de un día para otro, sino el sector de hostelería, de restauración, dice, oye, es que nos estamos quitando los cocineros unos a otros porque no tenemos. Bueno, pues habrá que formar cocineros. Tenemos problemas, por ejemplo, en el mantenimiento de instalaciones eléctricas de batención porque no hay suficientes profesionales en el mercado. Bueno, pues hay un módulo también para ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y después hay otras acciones que ya no hacemos, bueno, directamente desde el Cabildo, sino conveniamos, pues, por ejemplo, con asociaciones empresariales necesitan personas piscineros, por ejemplo. Para las piscinas pues hay que formar, son módulos más pequeñitos que ellos pueden desarrollar con empresas de formación y se llevan a cabo ese tipo de actuaciones. O diseños de, ¿cómo se llama? De esto cuando se coge una sandía y se da muy bonita, decorativa, bueno, pues ese tipo de cosas que se demandan, pues eso lo hacemos a través de convenios con las asociaciones de empresarios de hostelería y ellos mismos pues van formando a sus empleados o también a personas que quieran participar. Sí, Antonio, yo solo, un inciso. Al hilo de lo que está comentando el señor consejero, en Canarias existen los consejos de empleo y formación y en esos consejos están presentes el mundo empresarial, está presente educación, está presente empleo y está presente todas y cada una de las corporaciones locales a través de ¿Pero desde cuándo existen? años. ¿Y por qué parece que ahora empiezan a hacer mejor el puzzle o a corresponderse mejor? ¿O es la impresión que da? Hombre, porque vamos aprendiendo. Bueno, está bien, buena respuesta. Claro. Vamos a aprender, no, la experiencia también. Simplemente es así, cada vez los lazos son más estrechos y también es verdad que ahora los recursos son bastantes más de los que han sido en mucho tiempo. Muchísimo tiempo, afortunadamente, y eso exige una coordinación muchísimo más cercana y mucho más eficaz, ¿no? Pero lo estamos haciendo. A veces hasta nos peleamos, pero en el sentido positivo, ¿no? Y se llegan a acuerdos muy potentes y muy reales porque, insisto, están representados todos los canales sociales que tienen que ver con el empleo. Sindicatos, empresarios, educación, empleo, las corporaciones, todos los locales. Y eso lleva existiendo, que yo me acuerde, pues no sé, Antonio, 15 años, ¿no? Y eso ahora tiene que trabajar mucho este consejo, ¿no? Porque estos 42 millones de euros que llegan adicionales, entiendo que para finales del ejercicio habrá que hacer toda la logística para ver cómo se va a canalizar todas estas ayudas. Es verdad que sabíamos que algo iba a llegar. Y ya habían hecho los deberes previos. Sí, están hechos porque si no sería imposible. Ni queriendo. Entonces, 42 millones en 20 días laborales que hay de aquí a final de año, porque no hay más. Sería muy complicado. 20, 25 días laborales sería imposible, pero afortunadamente hemos hecho los deberes antes, ¿no? Aunque correspondan al ejercicio 2018, la ejecución de los proyectos puede ser a lo largo de todo 2019, ¿o hay alguna fecha límite antes? Haremos como hicimos el año pasado, haremos inicios administrativos, damos de alta los expedientes con fecha 2018 y los vamos poniendo en marcha durante el primer trimestre de 2019 y no va a haber ningún problema. No hay ningún problema porque eso está ya contemplado. Y además, insisto, porque estaba previamente pensado, ¿no? Ya sabían que iba a llegar. A lo mejor no acabamos de creernos que iban a ser 42 millones, pero sí fueron. Una buena y aparte de esos 42 millones, como bien sabe el consejero, hay más fondos, ¿eh? Hay más fondos todavía. Eso es, digamos, un fondo adicional a través del Plan Integral de Empleo para Canarias. Pero luego están los fondos normales que manda el Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en función de unos rendimientos y unos indicadores año a año que estaban ahí también. O sea que este año también se ha esos implementado. 42 millones son adicionales, afortunadamente. Y nunca se puede decir que no es bueno que vengan financiaciones y apoyo, en este caso, al empleo. Pero sí es verdad que, bueno, si hubiera una planificación en cuanto a cuándo se van a recibir esos fondos,
sería magnífico, porque obviamente sabemos que van a venir fondos, que van a haber proyectos, pero hasta que no se firman estos convenios con el Estado, pues no podemos iniciar nada. Y ahora se produce un maratón en todas las administraciones en estos 2 meses, porque los proyectos tienen que estar comenzados antes del 31 de diciembre. Primero tenemos que saber qué cantidad nos corresponde para saber qué personas son las que pueden participar. Bueno, y todo eso requiere de un trabajo que, bueno, una planificación previa. Un estrés para los funcionarios en estos 2 meses, sobre todo los que tienen que ver con el empleo, que es muy importante, ¿no? O sea, Hombre, sería de desear, una mejor si estos planificación. convenios fueran plurianuales, bueno, que ya sabes que el año que viene vas a tener esa misma cantidad y desde el principio pues planificas y no sería esta situación de agobio. De todas formas, ha sido complicado con este cambio de gobierno que hemos tenido este año, el ejercicio 2019 también, otra vez elecciones, pero bueno, sí sería deseable, ¿no? Convenios plurianuales y que hubiera que respetar. Lo que sí pone de manifiesto este convenio Canarias-Estado es que Canarias tiene unas dificultades por su orografía, por su lejanía con el resto de lo que es la península, que hacen, bueno, pues que necesite esta ayuda extra. Se habla también de que hay un paro estructural que bueno, es inherente a las propias condiciones del archipiélago. ¿Cuál sería, digamos, el porcentaje mínimo cuando el Gobierno plantea, ¿no?, al horizonte cuál es nuestro objetivo más claro? Lógicamente sería paro cero, pero siendo realistas, ¿cuál es el mínimo paro que puede tener el archipiélago? Una pregunta, ¿no? Estamos hablando ahora estamos entre 22, 20 o así a nivel de Canarias. En época de crisis hemos llegado al 34%, son cifras muy elevadas. Entonces, realmente decir estamos bien, ¿qué nivel de porcentaje sería? Esto es una opinión estrictamente personal, ¿no? Bueno, estamos hablando con usted, con Antonio Ojeda, el coordinador. Yo entiendo que bajar del 15% es bastante complicado. A nivel del archipiélago. Es bastante. ¿En Fuerteventura un poquito menos, consejero? Sí, yo creo que menos, pero insisto, yo soy muy escéptico con las cifras, ¿no? Porque con lo que nos gustan a los periodistas. Sí, parece que, bueno, al final cifras son realidades y yo creo que no son realidades, ¿no? Una isla como Fuerteventura o incluso Lanzarote, que se ha producido un desarrollo bastante importante, por lo tanto se ha venido muchísimas personas a vivir a estos territorios, bueno, pues el nivel de paro se distorsiona, ¿no? Porque, bueno, quizás si hubiéramos estado los mismos que estábamos hace 5 años, estaríamos todos trabajando porque habría capacidad para empleo para todos. Pero, bueno, esos flujos de llegada de personas genera otra vez nuevas altas en el desempleo y también hay que valorar. Pero, insisto, yo no voy a decir que estamos en una situación óptima, por supuesto que no. Hay muchísima gente que está en desempleo y además familias que tienen o ninguno o un solo ingreso y bastante bajo por las circunstancias del mercado y de las normativas laborales. Pero sí es verdad que yo creo que hay muchísimas oportunidades más ahora de lo que habían hace 5 años, 4 años y en algunas cuestiones, y lo hemos planteado antes, sobre todo en la gente joven, algunas veces hasta nos vemos con dificultad para que participen en estos proyectos de formación y empleo. La verdad que es una pena. ¿Qué otras medidas se toman también? Conectividad para el acercamiento de las mercancías, otras medidas alternativas, no solo ya hablando de subvenciones para crear empleo, sino qué otras actividades o acciones se llevan a cabo para fomentar el desarrollo socioeconómico. En realidad, la batería de medidas son muy variadas, desde el incentivar, pagar parte de la seguridad social, un plan para que los autónomos lleguen a producir en empresas pequeñas. También se incentiva el pago a la seguridad social y Hacienda. Está la capitalización de las prestaciones. Hay una batería de... En cuanto a autónomos, que también era un colectivo que se quería de alguna forma cuidar, especialmente con estos 42 millones de euros, ¿hay alguna buena noticia? Porque la verdad es que es un colectivo, hay personas que lógicamente lo están pasando mal porque no tienen un empleo, pero hay personas que lo pasan fatal teniendo un empleo también.
Y el colectivo de los autónomos, pues por desgracia, es uno de los más castigados. Las medidas ya están funcionando ya. Están funcionando, no hay ninguna novedad. Son incentivos a lo que es la cuota de la seguridad social y la cuota que se paga Hacienda, ¿no? Que en algunos casos ha llegado a bajar al 50%, y en cuanto a la cuota de Hacienda creo que es bastante más notable, ¿no? Sobre todo si son emprendedores jóvenes. Ahora está lo del IGIC, ¿verdad? Que si no llega a una cantidad mínima no hay que declarar IGIC. Sí. Son Hay unos topes. De todas formas, independientemente de las líneas que vienen de otras administraciones, como en este caso el Servicio Canario de Empleo, desde el Cabildo de Fuerteventura, y dentro de ese plan estratégico que comentaba antes de formación, empleo e innovación, nosotros sí estamos desarrollando líneas que incentivan no solo a estos colectivos de desempleados, sino a quienes emprenden. Tenemos una línea de apoyo a los emprendedores, es decir, las empresas que inician, donde financiamos parte de los costes salariales y también de inversión. Tenemos líneas de apoyo a la contratación, es decir, a aquellas empresas que contraten trabajadores, pues también les apoyamos económicamente. Y esto al final son pequeñas ayudas o ayudas que reciben el sector socioeconómico que les permite, pues, que el empleo se vaya generando, que la actividad económica se vaya fomentando, y esto difícilmente lo podíamos estar haciendo si no tuviéramos esa inyección importante de financiación que son los fondos de desarrollo de Canarias, el famoso FEDECAN, ¿no? Donde un 20% de esos fondos, de los que vienen a Fuerteventura, que está en torno a los 14 millones, van destinados precisamente a iniciativas que tienen que ver con la formación, el empleo y las iniciativas empresariales. Yo no sé si quieren destacar alguna cuestión más, aparte de ese llamamiento a los jóvenes, esa llamada también a las personas desempleadas que se inscriban, por favor, en las listas como demandantes de empleo, porque si no, no van a contabilizar en ningún programa y no se va a poder contactar con ellas. ¿Algún mensaje más? No, el mensaje es el que le hacía llegar la semana pasada precisamente al director general de empleo, a la propia consejera que nos estuvo visitando, pero que también entiendo que en algunos casos es un poquito complicado porque, como decía antes, muchos de los fondos que van destinados a empleo son fondos europeos y vienen con unos objetivos determinados. Fundamentalmente, pues se ha detectado ese paro juvenil tan importante y vienen destinados básicamente a este tipo de sector de población. Pero en el caso de Fuerteventura, y se lo decía, las realidades son las que son. Tenemos un 92% de las personas que están en paro que son mayores de 25 años. Por tanto, hay que hacer políticas destinadas a personas de 45, de 50, etcétera. En eso, pues la verdad que ha sido flexible el Servicio Canario de Empleo, y de los porcentajes que en principio tienen que destinarse a la contratación de gente joven, nos han permitido incrementar con fondos propios del Cabildo, del FEDECAN en este caso, para que en esos proyectos puedan entrar personas de mayor edad y dar un poquito de cobertura también a ese sector, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Rafael Páez, consejero de Hacienda y Empleo del Cabildo de Fuerteventura, también a Antonio Ojeda, coordinador de programas de empleo del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que tengan un buen día. Gracias.